Feliz de que nos acompañen el día de hoy, nuestro segundo día de la semana de adecuación empresarial. Y en este día súper importante le hemos puesto un título, y es que hemos agrupado lo mejor de nuestra Alianza por el Emprendimiento en temas de internacionalización, comunicación y marketing digital. Ahorita también viene muy invitados a la presentación de Corferias, que va a ser a las 12 del día, donde vamos a hablar de toda esta dinámica de las ferias virtuales. Quiero presentarles a Laura Medina, fundadora también de la Alianza por el Emprendimiento con su empresa MacTube, que nos va a hablar sobre estrategias digitales. Quédense conectados porque es muy importante este tema. Ya hablamos con Saej de la forma en que podemos vender mejor, comunicándonos mejor. Vimos la internacionalización como una oportunidad de negocio y ahora vamos a ver que si no tenemos una estrategia digital apropiada, no vamos a poder vender ni en el mercado nacional ni fuera. Entonces los dejo con Laura. Espero se la gocen mucho y se diviertan mucho. Dale, Laurita. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Medina, yo soy la directora de MacTube Marketing y Experiencias. Nosotros somos una agencia digital y estamos enfocados en la consecución de clientes. En este momento voy a empezar a compartirles mi pantalla para que podamos comenzar con la presentación. ¿Me cuentan cuando ya la estén viendo, por favor? ¿Listo? Bueno, entonces básicamente vamos a enfocar esta conferencia en qué es y cómo se hace una estrategia de marketing digital. Primero vamos a hablar de cómo funciona el marketing digital, luego vamos a hablar de cuáles son los beneficios de usar el marketing digital, luego vamos a entender qué es un embudo de conversión. Esto se habla muchísimo en el tema digital, pero vamos a ver las estrategias que se deben aplicar para cada uno y qué canal utilizar para que un embudo de conversión sea efectivo, y luego vamos a ver las fases para la creación de la estrategia. Entonces, les voy a contar primero un poquito de mí. Yo soy diseñadora industrial de la Javeriana y soy especialista en marketing estratégico. Y como les conté anteriormente, básicamente fundé lo que hoy se llama MacTube Marketing Experiencias, que tiene dos líneas de negocio principales. Una es marketing digital enfocado en empresas pequeñas y medianas, y la segunda es marketing para firmas de abogados. Entonces, si ustedes tienen también una firma de abogados y no saben cómo ejecutar sus estrategias de marketing, tanto tradicional como digital, pueden contactarnos. Bueno, vamos entonces a entrar en materia de qué pasa con las estrategias digitales. Entonces, básicamente les voy a explicar cómo funciona el mundo digital. Todos sabemos que hay un montón de canales digitales y nos han dicho mucho como, bueno, nosotros necesitamos tener una página web, ¿verdad? ¿Pero para qué? Muchas personas también llegan y me dicen, Laura, ¿yo para qué necesito tener una página si llevo vendiendo mucho tiempo, llevo muchos años trabajando en esto y realmente me ha funcionado muy bien sin tener ninguna página? ¿Qué les puedo responder yo a esto? Básicamente que la página digital es como si ustedes tuvieran su puerta de entrada al mundo digital. ¿Qué pasa con el mundo digital? Normalmente es lo que nos permite estar conectados todo el tiempo. Si nosotros pensamos en qué hacemos nosotros diariamente, estamos pegados a nuestro celular, estamos pegados a nuestro computador y nuestro día a día se ha tornado en que todo lo que nos lleva, nos acompaña, digamos que todo lo que nos acompaña todo el día es la parte digital. Entonces yo les digo, perfecto, si no quieres tener tu página, está bien, pero estás cerrando la puerta a este mundo digital, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes empiecen a pensar en sus páginas como su canal comercial. Es como si ustedes tuvieran una gran vitrina comercial. Yo puedo tener un punto de venta, pero en Internet mi punto de venta, así yo sea una empresa de servicios, es la página. Lo primero que nosotros hacemos cuando conocemos a alguien o conocemos una empresa es entrar directamente a ver la página. ¿Y qué pasa? Si la página me gusta, pues yo puede que empiece a investigar más sobre esa empresa y digo, ok, pero si yo entro y veo algo que no me gusta y que no conecta conmigo, evidentemente pues va a decir, sí, muchas gracias, que estés bien, ¿verdad? Entonces la página es básicamente esta manera que nosotros tenemos para que nos vean desde el mundo digital. Entonces vamos a hablar un poco de, bueno, nosotros tenemos siempre un mercado objetivo, ¿verdad?
Entonces, el mercado objetivo es a quién le queremos llegar nosotros. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este mercado objetivo, tenemos 3 medios para llegar a él desde la página, desde la parte digital. Entonces, tenemos acá este mercado objetivo que puede ser promocionado desde los motores de búsqueda, desde la publicidad online o desde nuestras redes sociales. Estas son las 3 formas que existen para llegar directamente a nuestra vitrina comercial, que sería en este caso la página. Es súper recomendable que nuestras páginas estén optimizadas. ¿Qué significa la optimización? Que cuando nosotros usamos estos motores de búsqueda, nos va a facilitar, es digamos que la herramienta que nos permite facilitar el acceso a la página y a que nos encuentre. Entonces, por eso se empieza a hablar de todo el tema de SEO, el tema de optimización, el tema de la pauta en Google, porque todo esto hace que cuando la gente nos busque, llegue a nosotros. Entonces, acá existe una diferencia grande y es en que yo puedo llegar directamente por redes sociales o puedo llegar directamente por Google. ¿Qué pasa acá? Que cuando yo uso mis redes sociales, básicamente lo que estoy haciendo es yo segmento al público de acuerdo a las características que yo considero de él y trato de apuntarle, ¿sí? Para que estas personas vean mis anuncios, ¿sí? En la publicidad online, básicamente llegamos a todos, ¿sí? No hay como una segmentación, sino que simplemente llegamos a todos. Y en los motores de búsqueda, la diferencia es que aquel que tiene la necesidad nos encuentra a nosotros. Entonces, cuando yo utilizo un motor de búsqueda, yo como usuario o como futuro cliente, sé que tengo ya un problema y estoy buscando una solución, ¿sí? Entonces, esto digamos que hace que cuando el cliente llegue a ustedes tengan a un cliente potencial mucho más acertado. A diferencia de las redes sociales, que nosotros somos quienes están creando el cliente y la llegada de este cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos normalmente una campaña y la redirigimos para conseguir algo que llamamos leads. Los leads son esos datos importantes que nos dan las personas para que nosotros podamos empezar a realizar nuestra gestión comercial, ¿cierto? Entonces, para que eso se dé, debemos llevarlos a una página de aterrizaje o landing page que se encuentra sobre nuestra página, pero es diferente a la página. O sea, la página es, digamos que, donde está consignada toda la información. La landing es solo la página de captura donde nosotros tenemos un objetivo claro y llegamos directamente a las personas solo con ese objetivo, para cumplir nuestro objetivo, ¿sí? Solo les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero hacer algo muy específico, digamos, yo voy a hacer una campaña para un producto específico, o un servicio específico, una consultoría vamos a poner marketing digital. Yo voy a hacer que toda esta pauta de todos estos canales lleguen específicamente a la gente que está interesada en marketing digital. Pero ¿cómo lo cierro? Páginas web. Entonces yo voy a hacer una pauta que vaya a las personas que están interesadas en hacer su página web, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Ellos ya cumplieron con este proceso, nos dejaron los datos, ¿verdad? Y en ese proceso, nosotros ya conseguimos esos leads o esos clientes potenciales. Una vez nosotros tenemos esos clientes potenciales, lo que debemos empezar a hacer son 2 cosas. Una, que es nuestro proceso de gestión comercial. Por eso es muy importante que siempre que nosotros estemos conectados con nuestra estrategia, alineemos a la parte comercial con la parte de mercadeo. ¿Por qué? Porque el mercadeo te va a decir cuál es ese concepto de venta, te va a llevar al cliente, pero finalmente la parte comercial es la que te va a cerrar. Entonces, cuando tú contratas una agencia, la agencia normalmente lo que hace es que te entrega hasta este punto que les estoy diciendo, la entrega de los leads. De ahí en adelante el proceso comercial le corresponde a la empresa. Pero ¿cómo nosotros, desde la parte digital, podemos también reforzar ese proceso de venta? Entonces, ese proceso se empieza a reforzar por algo que llamamos el email marketing. Entonces, básicamente, el email marketing son los correos masivos. Pero nuevamente, acá nada funciona si nosotros no tenemos una estrategia. Entonces, acá nosotros empezamos a vincular todo el tema de lo que son los CRMs,
¿cierto? Entonces empezamos a hacer todo el seguimiento comercial, empezamos a saber en qué fase, que ya lo vamos a ver más adelante, está nuestro comprador, y a partir de eso, o futuro cliente, y a partir de eso empezamos a enviarle la información adecuada. ¿Qué es lo más importante dentro de marketing digital? Lo más importante es que nosotros tengamos súper claro qué estrategia estoy usando, para qué la estoy haciendo y cómo en cada una de las fases va a empezar a suceder algo, ¿sí? Porque si yo tengo una persona que ya me conoce y ya me ha comprado, no le voy a decir lo mismo que lo que le puedo decir a una persona que no me ha comprado, ¿verdad? Entonces, uno de los medios que apoyan la parte comercial es el envío de correos masivos. Luego tenemos otra vez nuestras redes sociales. Las redes sociales, nuevamente, en esta etapa, nos van a ayudar para generar todo el tema de posicionamiento, para enfocar todo el tema de respaldo, que es muy importante. Créanme que lo más difícil de realizar en Internet es generar respaldo, es credibilidad, que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Entonces, para esto, es muy importante que nosotros usemos el tema de testimonios, usemos a nuestros clientes para que hablen de su experiencia con nosotros, para que estemos súper enfocados en cómo todo este proceso que vivieron con nosotros, o todo este proceso sea de compra, de servicio, de sistema, de lo que ustedes quieran, realmente les generó valor, ¿sí? Porque digamos que en digital lo que dicen los demás es lo que yo finalmente voy a creer, ¿sí? Más allá de que tenga muy buena experiencia en la página, que sean muy bonitas las piezas. Si yo no creo en la persona o en la empresa que está vendiendo, pues no estoy haciendo mucho. Entonces, es muy importante el tema del posicionamiento y del respaldo, ¿vale? Entonces, para eso usamos las redes. Y luego, entonces, ya de todo este proceso, llegamos a que estas personas que fueron nuestro mercado objetivo se convierten en los clientes, ¿cierto? Pero acá hay algo muy importante y es yo cómo convierto a un cliente en un promotor de marca, en una persona que me sigue, ¿cierto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a llamarles clientes, pero realmente nosotros deberíamos estar enfocados es en buscar que sean promotores. ¿Qué es un promotor? La persona que se apasiona por contar lo que vivió contigo. Cuando ustedes consumen cualquier producto, normalmente en la marca estamos nosotros comprando una proyección. Entonces, cuando yo tengo una marca, yo compro esa marca porque yo como cliente me proyecto sobre esa marca. Y yo como cliente digo, me gusta lo que veo y soy afín a esto. Y en ese momento, cuando la persona se siente parte de la marca, se convierte en un promotor, no un cliente, porque un cliente satisfecho los podemos tener todos. Entonces, gracias, cumpliste, check, y se acabó. Pero el promotor es el que va a estar en constante movimiento, el que va a estar todo el tiempo diciendo, ven, te recomiendo, ven, te cuento de esta empresa, ¿vale? Después de todo esto, cuando ya nuestro cliente se ha vuelto un promotor, pues digamos que ya nosotros podemos reforzarlo en temas de si tenemos un e-commerce. Entonces, en nuestro e-commerce, ¿cómo hacemos dentro de esta cadena que les acabo de mostrar para que llegue de nuevo, para que recompre? ¿Cómo hacemos para hacer esas llamadas que son algo tan complejo? Porque a todos yo creo que nos perturba cada vez que Claro nos llama a vendernos algo, ¿sí? Entonces, eso es un proceso que hay que empezar a pensar. Y eso todo se piensa desde algo que nosotros llamamos experiencia del cliente. La experiencia del cliente, cuando ustedes la hablan con las personas, normalmente te van a decir, ah, sí, es el proceso de UX, que es básicamente cómo entras a la página, cómo está la interacción de las personas. Entonces hay mapas de calor y hay un montón de herramientas que te van a decir cómo se mueve la gente dentro de tu página, cómo está funcionando tu campaña, todo esto. Pero hay algo mucho más allá que para mí es muchísimo más importante y es la experiencia de toda la cadena, ¿verdad? Entonces, en este punto yo siempre les recomiendo a las personas que analicen muy bien cada uno de sus puntos de contacto con el cliente. Todos, o sea, nosotros tenemos muchos momentos en los que estamos contactándonos con nuestros clientes, tanto en la parte tradicional, que si yo tengo una tienda o si yo tengo un espacio físico,
y luego cómo llego a ese canal. Pero en todos esos momentos hay algo que se llama momentos de verdad, que es el momento en el que yo llego directamente a conectarme con el cliente. Y en cada uno de esos momentos de verdad nosotros podemos generar una experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia va a ser mucho más valiosa que cualquier herramienta que nosotros usemos. ¿Por qué? Porque es que es el momento en el que yo tengo el contacto directo con el cliente. O sea, es como mi momento de brillar con el cliente. Entonces, cuando nosotros estamos en una reunión y vamos a empezar a generar una venta, ya pasamos todo este proceso, ya la persona está interesada, ¿qué va a pasar ahí? ¿Yo cómo voy a sorprender a ese cliente? ¿Cómo le voy a dar mi valor de diferenciación? Y como bien lo decían en la primera conferencia, no es llegar a decirle todo lo que yo sé hacer bien y qué tan bonito está mi empaque, qué tan bonito está esto y lo otro, sino cómo yo voy realmente a generarte a ti una solución, pero una solución desde empatía. Entonces, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, siguiendo esto, ¿cuáles son los beneficios de usar marketing digital? Básicamente, el marketing digital se ha vuelto, pues además de que todo se ha tornado en digital, es la herramienta más efectiva porque nos permite llegar a un público más amplio, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy difícil encontrar un cliente, sentarnos, ir a una reunión. En el día nos pueden dar 5, pero difícilmente vamos a poder contactarnos con muchas personas en un mismo día. En cambio, en el marketing digital podemos llegar a muchas personas en un mismo día. Además, cuando nosotros hacemos todo el proceso de entender nuestros costos, nos vamos a dar cuenta que es muchísimo más barato llegar por marketing digital porque es que estamos viendo resultados. Y lo bueno del marketing digital es que hay muchos resultados que pueden ser inmediatos. Por supuesto que hay otros que son a largo plazo, pero cuando uno hace el proceso de medición se da cuenta que sí hay resultados. Entonces, ¿qué pasa con el tradicional? El tradicional es súper chévere, pero sus resultados son mucho más largos. Aquí llegamos directamente y encontramos resultados, sea de posicionamiento, sea de lo que ustedes quieran, que ya vamos a ver cuáles son los objetivos y cómo medirlos, pero todo esto nos permite de verdad decir, ok, sí está pasando algo con mi inversión, sí estoy haciendo algo. Y además nos permite tomar decisiones en tiempo real, porque nosotros podemos decir, ok, esto está funcionando, esta no está funcionando, vamos a cambiarla, ¿vale? Entonces podemos medir todo esto. Además, ¿qué también podemos hacer con marketing digital? Nosotros podemos personalizar nuestros mensajes. Entonces nosotros podemos hablarle directamente a la persona, sin que la persona lo sienta intrusivo, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos volvemos intensos en digital. Y esto pasa muchísimo porque queremos generar contenido y contenido y contenido y estar enviando y enviando información y la persona se satura tanto que ya no quiere volver a saber de nosotros. Entonces, hay que entender cuál es el punto medio de este canal digital, ¿vale? También, nos permite realizar estrategias de fidelización y captación de clientes muy claras con resultados muy concretos. Y para todos los que necesiten crear comunidad es el mejor medio de hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora sí entremos a ver qué es un embudo de marketing. Básicamente, el embudo de marketing es el proceso de venta desde lo macro a lo micro. Entonces, cuando yo llego a este punto azul, es cuando yo ya tengo a mis clientes. Pero para llegar a esos clientes yo necesito hacer todo un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería este proceso? La primera fase del proceso es la atracción. Entonces, ¿cómo atraigo yo a las personas? Desde algo que llamamos generación de tráfico. ¿Qué quiere decir tráfico? Que la gente llega a el lugar donde yo la estoy enviando, sea Facebook, sea Instagram, sea a mi página, sea a mi webinar, sea a lo que yo he decidido. Pero necesito que la gente empiece a tener interacción con eso, ¿verdad? El objetivo es que lleguen a esto. Pero cuando yo los atraigo, el tráfico es todo lo que yo logro llevar allá, ¿sí? Entonces, lo más recomendado para esa fase de atracción es el uso de blogs. Entonces, ¿qué pasa en un blog?
En el blog yo debo conversar, debo hablar, debo empezar a poner temas de interés de mi usuario, ¿verdad? Y ese blog debe estar optimizado, lo que les expliqué anteriormente. Debe tener ciertas palabras claves, debe tener cierta cantidad de palabras para que Google lo lea, para que diga, ok, esto funciona, me parece interesante. Porque ¿qué pasa acá? Esto es como cuando ustedes comparten una foto y dicen, wow, por fin entendí que esta foto tiene 100 likes o tiene 1000 likes. Y normalmente mis fotos tienen 1 o 2 likes, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que no estoy llegando a la gente probablemente porque no estoy generando contenido de valor. Entonces, básicamente, lo que nosotros debemos buscar siempre es eso. Yo quiero que ustedes se lleven el tema del contenido de valor, que es qué de verdad yo hago por mi cliente para que mi cliente quiera ver mi contenido. Entonces no es sacar cosas por sacarlas, sino de verdad enfocarse en darle lo que él quiere oír, ¿sí? En saber lo que él quiere saber. Y esto ustedes lo pueden hacer desde un ejercicio muy sencillo que es escuchen a su cliente. Todas lo que llamamos quejas, reclamos y todo esto nos da el punto de partida perfecto para que nosotros podamos generar eso. O cuando las personas empiezan a preguntar muchísimo sobre algo, entonces ahí nosotros decimos, ok, esto está genial porque la gente quiere saber de esto. Y esto es lo que yo voy a usar como mi contenido. Entonces, para eso está el blog. Luego, ¿qué pasa? Lo que yo escribo en el blog lo comparto en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque en la red social básicamente yo lo que hago es compartir toda mi información y buscar que esa información le llegue a las personas adecuadas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el blog, yo lo llevo a la red y lo estoy moviendo. Y lo segundo es lo primero que les explicaba, el tema de las landing pages o páginas de aterrizaje, ¿vale? Entonces, en ese momento yo ya llegué en la landing, puedo explicar a profundidad mi producto o mi servicio y a partir de eso puedo pasar a la segunda fase, que es la interacción. ¿Qué es interacción? Es ese vínculo que yo creo con la persona que es mi prospecto. En este momento nadie me ha comprado, no importa, digamos que si ha sido comprador o no, entra dentro de este proceso también, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy en el proceso de interacción y yo quiero que la gente interactúe conmigo y diga, ok, lo que yo estoy diciendo o promocionando es interesante, yo lo voy a hacer envío de correos masivos, voy a generarle más contenido a partir de esos correos, voy a crear videos, voy a crear piezas, voy a crear todo lo que le genere valor, ¿vale? Y luego voy a pasar a mi proceso de conversión. Entonces, la gente llegó, ya me está creyendo, o sea, me conoció, me cree y ahora se quiere convertir en mi cliente. Entonces, los mejores procesos para realizar una conversión de ventas es realizar webinars, talleres. No sé si han visto que ahora todo el mundo ofrece cosas gratuitas. Esto tiene una razón de ser. Y es porque como yo necesito generar respaldo, pues tengo que mostrar lo que hago. Necesito que la gente crea en mí. Y la forma más fácil es hacer entrenamientos, hacer cursos, hacer charlas, crear espacios virtuales en donde la gente pueda conocer mi producto, mi servicio o hasta a mí mismo, ¿sí? Luego tenemos otra cosa que se llama el call to action, que básicamente es esos llamados a la acción que hacemos constantemente para que la gente se incentive. Entonces es el compra ya, comunícate ya, reserva, haz una cita. Todo esto son los factores que van a llevar a la conversión. Cuando yo dejo los datos y le pongo enviar, ha sido una conversión, ¿vale? Y nuevamente, entonces por eso les recuerdo, acá entra el tema del CRM. Todo esto que es básicamente publicidad, pero publicidad enfocada. Y luego ya me compraron, ya pasó el proceso de venta, ahora, ¿cómo lo fidelizo? He visto muchos errores en las empresas y es que ya me compró, gracias, y me olvidé de él. Pero yo considero que el proceso más importante de todos es el proceso después de la compra. ¿Por qué? Porque es ahí cuando la persona va a decir, oiga, quiero volver a comprarlo.
así tu producto, tu servicio no sea algo constante, te voy a recomendar. Entonces también me volví un promotor, ¿cierto? Y eso le llamamos fidelización. Y la fidelización aumenta las ventas. ¿Por qué? Porque es que es más fácil llegar a un cliente que ya me compró y que me recompre a volver a hacer todo este proceso de venta. Entonces, ahí hay un espacio entre el nuevo cliente y todo el proceso que yo tengo que hacer, a alguien que ya sabe cómo trabajo y cómo yo hago entonces para conectarlo. Entonces, desde el digital, desde el marketing digital, podemos usar correos nuevamente, hacer reuniones personalizadas, todo el envío de mensajes, pero acá yo los invito a que puedan hacer procesos de innovación, ¿sí? Digamos que entre más creativo sea la forma de comunicación con el cliente, mejor va a ser la experiencia. Entonces, su proceso de fidelización puede estar enfocado en puntos, puede estar enfocado en todo lo que ustedes quieran, de lo que nosotros normalmente hemos trabajado en el marketing tradicional. Todo eso se puede aplicar al marketing digital, pero normalmente no lo solemos hacer porque el marketing digital se dice que mueve solo. ¿Mm? Pero si ustedes hacen cosas diferentes dentro de su proceso de fidelización y conectan y crean esta hermosa comunidad de clientes de ustedes que quieran salir a hablar de ustedes, pues evidentemente van a reducir un poco el gasto del conseguir un nuevo cliente. ¿Vale? Entonces, les voy a enseñar ahora los 6 pasos para hacer una estrategia de mercadeo. Entonces, entremos en materia. Esto es, digamos que es una metodología súper fácil, pero es importante que no nos saltemos ninguno de los puntos, ¿sí? Porque en cada uno de los puntos nosotros construimos y creamos algo totalmente diferente. Entonces, primero, el análisis. Segundo, la construcción del buyer persona o nuestro avatar, ¿cierto? El recorrido del comprador, la definición de los objetivos, el contenido de valor y la medición. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando voy a analizar? Hay 2 puntos claves. El primero es analizarme a mí mismo, por supuesto. Cuando analizo todo mi proceso, yo normalmente lo que hago es que hay una necesidad que yo como empresa estoy supliendo, ¿verdad? Yo normalmente tengo claro qué tipo de necesidad es, pero cuando yo escucho al cliente, me doy cuenta que probablemente esa necesidad que yo creía tiene muchas salidas o tiene muchas opciones más para que yo pueda integrar cosas nuevas dentro de mi portafolio. Entonces, por eso es que el proceso de entender el dolor de ese cliente y lo que yo estoy generando para satisfacerlo es una de las cosas más importantes en cualquier momento de tu estrategia. Porque si ese dolor cambia, yo necesito cambiar la forma en que lo estoy atendiendo. Entonces, la necesidad es la base de todo. Si yo sé cuál es la necesidad de mi cliente y la entiendo, estoy adelante. Si no la entiendo, probablemente por eso he tenido tantos tropiezos en el avance de mis estrategias. O también, ¿qué pasa? Que yo lo tengo muy claro, pero no lo comunico bien. Entonces, ¿cómo comunico yo que esta necesidad latente se está supliendo a partir de mi empresa o de mi producto? Eso es lo más importante, ¿vale? Luego hay algo que nos enfoca en por qué nosotros somos diferentes. Y en esto he tenido esta charla con muchos empresarios y todos me dicen, mi diferenciador es el servicio al cliente. Mi diferenciador es mi experiencia. Mi diferenciador es que yo llevo 20 años en este mercado y yo sé cómo se hace. Y ahora yo les pregunto, ¿es real que ese diferenciador no lo puede tener su competencia? Ellos también pueden tener una gran experiencia de servicio. Ellos también pueden tener una gran capacidad de respuesta. Ellos también pueden tener mucho tiempo en el mercado, pueden tener un proceso de producción eficiente. Realmente esto que nosotros en la mayoría de casos asumimos como nuestro diferenciador, ¿es lo que va a generar que yo quiera comprarlo a usted y no a su vecino? Probablemente para muchos
va a ser, no, bueno, tengo otro diferenciador. Pero probablemente para algunos, que nos ha pasado muchas veces, es, oiga, sí, de verdad, mi diferenciador es el mismo. Por ejemplo, esto me pasa mucho con los abogados. No, pues es que mi trayectoria y mi reputación hablan solas. Claro, por supuesto. Pero y entonces, sí, ¿en qué me voy a guiar? ¿En que usted me cae mejor? Y es ahí cuando empezamos a decir, uy, un momento, ¿cómo de verdad yo genero valor? Porque siéntense a pensar, ustedes hacen lo mismo que muchas otras empresas. Y el hacer lo mismo a veces es difícil de diferenciar. Entonces, si nosotros entendemos toda esa experiencia del cliente, entendemos toda esa necesidad, entendemos para qué somos buenos, para qué somos mejores, para qué podemos mejorar, pues seguramente va a salir un gran diferenciador de algo que es exclusivo, no sé, una metodología, una forma de trabajo, simplemente un muy buen concepto de comunicación. Pero todo esto hace que nosotros realmente digamos, wow, esto tiene valor. Lo otro es el servicio que ya les expliqué. Se puede enfocar desde los puntos de contacto, que es la parte básica. Todos sus KPIs, eso también hay que incluirlo dentro de él porque pues nos va a dar el qué queremos, qué necesitamos y para dónde vamos. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Y cuál es el contenido de valor que de acuerdo a este análisis yo debería estar proyectando. Y el análisis de nuestra competencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo analizo mi competencia, no quiere decir que yo me vaya a copiar, pero sí puede decir que yo entiendo qué hacen bien. ¿Y qué hacen bien en términos de qué? En términos de qué palabras claves ellos están usando. ¿Cómo están haciendo de pronto una estrategia de inbound? Que el inbound es básicamente cómo pones todo el contenido a jugar a favor de tu página, de tu empresa, de tus canales de comunicación. ¿Cómo están hablando de ellos en el blog? Ahora, acá entra muy ligado el tema de la estrategia de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo yo le hablo a mi cliente? ¿Cómo lo tengo que tratar? Si yo mejor lo usteo o yo mejor lo tuteo, o si a veces uso los dos. Si yo soy cercano o mejor necesito proyectarme como una persona o una empresa externa, ¿sí? Todo este tipo de cosas entran a jugar ahí. Y cuando uno entiende la competencia, que sabe que lo está haciendo bien, puede adoptar ciertas medidas y eso no está mal. Pero tengan en cuenta que también les va a pasar a ustedes. Si ustedes lo están haciendo muy bien, entonces si ustedes son los que están llevando la parada en cada una de sus líneas de negocio, hay que estar innovando todo el tiempo. Y luego, analizar qué acciones de marketing están teniendo ellos y qué es efectivo para ellos, tanto para compararlo con qué es efectivo o no para nosotros. Ay, Dios. Listo. Ahora, ¿qué es un buyer persona? Entonces, esto básicamente es el análisis de mi cliente. Esta es la herramienta más importante. Para esto hay una cosa que se llama, una herramienta de Design Thinking que se llama el mapa de empatía, que yo la recomiendo muchísimo porque te ayuda a entender al cliente no solo desde algo superficial, sino desde lo que ellos realmente sienten. Y cuando tú sientes como tu cliente, eres mucho más asertivo en lo que haces. Entonces, para analizar tu buyer persona o digamos que tu cliente, ponle un nombre, descríbelo, muestra qué le gusta. ¿Es mamá? ¿No es mamá? ¿Dónde está? ¿Qué le gusta oír? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Hay algo que es muy importante para analizar en esto es qué canales digitales usa. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un tema de turismo y sé que mi cliente es un joven de los que les gusta viajar solo, por ejemplo, ¿dónde él busca la información? ¿Qué plataformas utiliza? ¿Usa Booking? ¿Usa Kayak? ¿Sí? ¿Usa TripAdvisor? O, por ejemplo, si mi cliente es un ejecutivo, ¿lee qué revistas? ¿La Semana? ¿La Dinero? ¿Las revistas de emprendimiento? ¿Por qué? Porque todo esto te va a dar a ti las bases de cómo debes hablarle, de cómo debes comunicarte con él y cómo debe ser esta estrategia. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Sí? A veces la gente me dice, pero ¿por qué hablas de miedo? Si eso es malo, o sea, es una connotación negativa, al revés. Desde donde ellos más les duele, es donde está mejor oportunidad, ¿cierto? Donde encontramos mejor oportunidad. ¿Por qué?
Porque cuando yo atiendo lo que realmente le duele a una persona, que probablemente muchos van a decir, claro, el bolsillo, no es solo el bolsillo. Si ustedes se ponen a pensar en este momento, en la situación que estamos, claro, a todos nos duele el bolsillo, por supuesto. Pero ¿qué más? ¿Qué hay detrás de todo esto que yo siento como persona? ¿Qué hay detrás de todo esto que yo siento como empresario? ¿Qué hay detrás de todo esto que yo siento como emprendedor? ¿Vale? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué quiero? ¿De qué quiero hablar? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me encuentran? ¿Qué objetivos personales tengo? ¿Qué objetivos empresariales tengo? ¿Qué objetivos tengo sobre un producto? ¿Cómo quiero interactuar con ese producto? ¿Cómo quiero comérmelo? ¿Cómo lo quiero leer? ¿Cómo quiero verlo? Todo esto les ayuda a entenderlo. ¿Qué tecnologías uso? Entonces, si yo soy un joven, probablemente estoy más enfocado en, por ejemplo, en el celular, ¿cierto? O yo soy de la última tecnología. Entonces, a mí solo denme cosas que soy, cosas digitales súper top, que sean la última moda, pues. ¿Ok? Todo eso les importa. ¿Qué actitudes tengo? Actitudes ante la vida, actitudes ante la empresa, actitudes ante esos miedos y dolores y frustraciones que me han costado a mí. Cuando nosotros normalmente hablamos de empresas B2B, siempre sabemos qué hay detrás y nosotros mismos lo hemos vivido. Entonces, si nosotros conocemos eso, que realmente nos duele como empresarios, podemos ser muchísimo más asertivos con lo que estamos haciendo. ¿Y qué beneficios voy a obtener de todo esto con mi producto o servicio? Y acá entra la parte que les decía de la empatía. ¿Cómo genero yo empatía con esta persona? Básicamente es desde la comunicación, ¿cómo hago para que lo que yo diga sea como él quiere escucharlo? Porque esto es algo muy, muy importante. Cuando nosotros llegamos a las personas, a veces hablamos como creemos que debemos hacerlo, pero no sabemos esta persona cómo lo va a recibir. Entonces, la empatía es la clave para que todo esto se dé. Luego hay otro aspecto que se llama el recorrido del comprador. Entonces, cuando yo hago una estrategia, yo tengo que definir en qué punto está mi comprador. Entonces, si está en la etapa de reconocimiento, si está en la etapa de consideración o si está en la etapa de decisión. ¿Esto qué traduce? Si está en la etapa de reconocimiento, quiere decir que él tiene y sabe que tiene un problema u oportunidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería yo decirle en este momento, en esta fase? Si yo sé que necesito llegar a una solución, yo soy esa solución, ¿cómo se lo voy a mostrar? ¿Verdad? Cuando pasamos a la etapa de consideración, es cuando la persona ya definió el problema, ya hizo su investigación previa, ¿cierto? O sea, ya entendió todo ese tema de la problemática y ahora dice, ok, yo tengo un problema y tiene tal nombre. Este nombre se soluciona con ustedes, con cualquiera que sea su producto o su servicio, pero para esto debemos enfocarnos ahí en generar todo el tema de posicionamiento de marca y de decir, listo, ya sabes que tienes tal problema, mira los beneficios que yo te voy a solucionar, ¿sí? Y luego yo dije, listo, tengo que solucionarlo. Ahora voy a la etapa de decisión. Ya estoy dispuesto a pagar por esto. Ya estoy dispuesto a actuar sobre esto. ¿Cómo voy a cerrar esa compra? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos claro estos tres momentos del comprador. Obviamente, después de la etapa de decisión, yo le agregaría siempre la recompra, pero pues en este caso digamos que vamos a enfocarlo hasta ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? Entonces, nosotros tenemos diferentes objetivos estratégicos. Nosotros podemos atraer clientes, nosotros podemos convertir clientes, nosotros podemos cerrar clientes o fidelizar clientes, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero traer un cliente, se llama un cliente potencial. Y este cliente potencial, ¿cómo lo consigo? Desde contenido de calidad, desde redes sociales, desde el posicionamiento SEO, ¿verdad? Desde la publicidad online. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer lo que hemos estado hablando, generar una estrategia de atracción en donde yo diga, listo. Todo esto es lo que yo le voy a decir para que usted sepa cuál es su problema, para que usted entienda
que existen soluciones y que su solución soy yo. Además de eso, también tenemos el tema de las palabras claves, el uso de las palabras claves, que esto es vital en cualquier campaña que ustedes vayan a hacer. El tema del diseño de la página web, por supuesto, de cómo cuando yo llego a esa página encuentro todo esto. Y no importa en qué recorrido, en qué fase esté yo, voy a encontrar soluciones para todo lo que yo necesito, ¿vale? Y el tema de email marketing. Entonces, listo, ya tenemos nuestro cliente potencial, ahora yo necesito generar un visitante, ¿cierto? Y necesito convertirlo. ¿Para qué? Para que se vuelvan leads, que son los datos. Entonces, cuando yo necesito convertir, hago llamados a la acción, páginas de aterrizaje. Ahí sí empiezo a pensar en el tema del UX, que como les explicaba es cómo interactúa esa persona, qué tan fácil encuentra la persona la información que necesita dentro de su página. Formularios, cómo yo tengo que dejar cosas. No sé si han visto que hay muchísimas empresas en las que uno debe dejar los datos para que te envíen cosas. Eso es una buena estrategia, es una buena práctica para convertir, para que tú puedas tener y llegar a esos leads. ¿Y qué les ofreces a cambio? Recuerden que acá siempre hay que ofrecer algo a cambio. No es nosotros simplemente ponernos y que tú me des como cliente todos tus datos, sino qué contenido de valor te voy a dar yo para que tú me quieras dar tus datos. Y en eso entonces entramos al tema de ebooks y a guías, que luego vamos a tener una charla con una empresa enfocada en esto, que nos va a explicar cómo se hace, ¿sí? Y luego listo, ahora yo quiero cerrar. Entonces, nuevamente voy a hacer email marketing, secuencias de seguimiento y gestión de estas listas. Sabemos que esto es muy ligado a lo que es el embudo de conversión. Y ahora listo, yo voy a fidelizar. Entonces, uso mis redes sociales, uso mis casos de éxito y uso lo que llamamos las pruebas A/B test, que es que yo pongo una campaña con una información y pongo otra con el mismo objetivo, pero con otra información. Y empiezo a ver cuál tiene mejor rendimiento. Y a partir de este rendimiento, pues es que yo tomo decisiones y digo, ok, esta está funcionando mejor, me quedo con esta. Ahora, el contenido de valor, el mensaje, la claridad y la necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es cómo yo voy a hacer una buena estrategia de comunicación para que todo quede claro. Entonces, cómo yo me voy a enfocar en todos mis canales, cómo yo voy a hablar con todas las personas y cómo yo voy a expresar esta comunicación y este contenido de valor. Y por último, tenemos la medición. Entonces, si yo voy a hacer una campaña en redes, ¿qué puedo? Y mi objetivo es posicionamiento, yo lo que debo entender es cuántas impresiones, o sea, cuántas veces se vio este anuncio y a cuántas personas les llegó. Eso es lo que yo debo entender en el posicionamiento. Cuando yo tengo objetivo, tráfico, que es redireccionar, tengo que entender cuántas visitas llegaron. Para esto es muy importante que todas nuestras páginas tengan el tema de Google Analytics, porque esto nos ayuda a saber en qué momento estamos siendo efectivos. ¿Listo? Si yo quiero hacer interacciones, que las interacciones básicamente son los likes, los comentarios, que compartan, que hagan los clics, todo este tipo de cosas, yo tengo que medir la cantidad de respuestas, ¿vale? Si yo quiero generar leads o que me dejen datos, básicamente lo que necesito es medir la cantidad de respuestas del formulario. Si mi objetivo es que me den mensajes, yo lo que voy a medir son las conversaciones iniciadas. Ojo que acá, cada conversación iniciada cuenta. Que la gente no haya continuado la conversación no quiere decir que eso no haya tenido una conversión, ¿vale? Y por último, si mi objetivo es ventas por catálogo, pues efectivamente tengo que enfocarlo en la cantidad de compras. Lo último que les quiero dejar de información es para que ustedes analicen qué tipo de redes sociales deben usar. ¿Por qué? Porque a mí normalmente me preguntan mucho, bueno, ¿y qué red social lo hago? ¿Abro todas las redes? ¿Uso todas las redes? Y mi respuesta es sí, mientras usted sepa para qué la está usando, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo tengo una empresa que, voy a poner nuevamente el ejemplo de los abogados, si yo soy un abogado,
¿Ustedes contratarían a un abogado por Facebook? Probablemente no, ¿verdad? Si yo soy una empresa, probablemente voy a decir, no me interesa. Pero si yo soy una persona natural y quiero, por ejemplo, un abogado que me dé una respuesta sobre un divorcio, probablemente sí. ¿Por qué no? ¿Mm? Entonces, lo importante acá es que nosotros empecemos a pensar cómo estamos usando nuestras redes, bajo qué objetivo y qué información le estamos metiendo. Entonces, les dejo esta información para que podamos entender cómo los estamos usando. Por ejemplo, en Facebook digamos que la información en Facebook es básicamente para compartir con clientes y con personas. Entonces, si yo quiero usar mi página de Facebook enfocada en una estrategia para conseguir, por ejemplo, personas que quieran trabajar conmigo, yo me voy a enfocar en mostrar lo genial que es trabajar conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que mi público es joven y porque me parece súper chévere darle posicionamiento a toda la gente que está trabajando conmigo y que ellos mismos tengan reconocimiento y que los empiecen a reconocer porque ellos van a sentir su valor y se van a compartir. Entonces lo van a compartir en sus redes y todo eso va a generar posicionamiento para mi firma, para estas personas que van a trabajar conmigo en un futuro. Si yo quiero compartir información para mis clientes, está perfecto. Ahora, si yo quiero venderle a mis clientes por Facebook, está bien, pero se debe hacer solamente desde el contenido, ¿sí? Es mi recomendación. Ahora, si ustedes quieren usar Twitter, ¿qué pasa? Es una red 100% de noticias. Entonces, ¿yo qué hago? Uso las tendencias, atiendo las solicitudes del cliente, ¿sí? Entonces, yo enfoco todo este tema de Twitter en decir, bueno, esto está genial para compartirlo como una tendencia. O si yo quiero que mi empresa sea la número uno poniendo la pauta en algún tema de innovación, lo voy a compartir ahí, porque es una tendencia. Si yo tengo una empresa de temas de sostenibilidad y quiero hablar sobre eso, está perfecto. Si yo quiero usar todo el tema de estrategia de servicio desde Twitter, también está perfecto. YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande después de Google. Entonces, de hecho, normalmente cuando uno busca en Google algún tema particular, muchas veces le sale como primera sugerencia los videos de YouTube. Usen este canal. 6 de cada usuarios prefieren ver videos. Ahora, cuando uno hace un video, no se les olvide que es importante usar el texto debajo, porque normalmente nosotros estamos viendo sin audio, pero sí estamos viendo y estamos leyendo. Entonces, de acuerdo también a lo que nosotros queramos bajo nuestra estrategia, es una forma de entrar dentro del posicionamiento de los motores de búsqueda. Si yo quiero hacer comunicación de negocios, está LinkedIn, que básicamente lo que hace es que yo pueda conocer a una persona mucho más, que yo pueda contactarme profesionalmente con ellos y que yo pueda exponer mis ideas. Es una red 100% profesional en la que no cabe ningún otro tipo de contenido que no sea contenido profesional. Entonces, si ustedes no tienen contenido profesional, es mejor que no la usen o que la tengan, pero que no le metan pues la ficha a esto, solo para conectarse con la gente que ustedes realmente necesitan, ¿vale? Instagram es 100% contenido visual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el 90% de los usuarios son menores de 35 años. Entonces, si ustedes tienen dentro de su perfil a personas que son menores de 35 años, está genial, porque es la red con mayor cantidad de interacciones en las marcas, ¿vale? O sea, yo sigo todas las marcas que me gustan, nuevamente me proyecto con la marca, con lo que esta marca evoca en mí y quiero seguirlo. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, se usa Instagram. Y por último, una red que digamos que no se usa mucho, pero es una de las mejores cuando se sabe usar muy bien, y es Pinterest, porque esta tiene un ciclo de vida más alto, o sea, el contenido dura más, ¿sí? Entonces ahí yo puedo incluir todo el tema del contenido de blog, por ejemplo, todo el tema de imágenes, y además ayuda a que se posicione mejor y que tenga un mejor SEO. Y además es la que mejor
utiliza la muestra de productos, porque yo siempre estoy buscando cosas de tendencias, estoy buscando cosas que me gustan y seguramente los voy a encontrar a ustedes. Y si ustedes tienen un muy buen contenido visual, pueden llevarlo a Pinterest. Básicamente esto es todo. Acá están mis datos por si quieren contactarme, tienen alguna pregunta y vamos a abrir el espacio por si hay algún tipo de pregunta. Juli y Juan David me Sí, contarán. es una pregunta, permíteme un segundito acá, me organizo, y la pregunta es la siguiente. Nos pregunta Santiago Bedoya, nos dice, Laura, estoy iniciando un emprendimiento digital. ¿Cuál recomiendas que sería un buen presupuesto de mercadeo digital inicial para llevar tráfico de mis redes sociales a mi sitio web? Listo, mira. Recomendación como agencia que hacemos, jamás inviertan menos de 10,000 pesos al día. ¿Por qué? Porque básicamente es el mínimo de inversión y depende mucho. Acuérdate que cuando uno está haciendo las pautas digitales es como si fuera una subasta. Entonces el precio depende mucho. Entonces, yo, ¿qué te recomendaría? Invierte los 10,000 pesos mensuales, haz el ejercicio de revisar realmente qué está pasando y cuál es la efectividad de lo que estás invirtiendo y a partir de eso haz una proyección de los resultados. Dale un mes a la campaña, 15 días, y con esos resultados tú ves cómo se está moviendo y puedes tomar la decisión de decir cuánto debe ser la inversión, porque para cada tema, para cada producto, para cada cosa es diferente y el precio que te cobran las plataformas también es diferente, porque puede que mucha gente esté pautando sobre lo mismo o puede que nadie. Entonces depende. También puedes hacer un estudio de palabras claves con Google y analizar qué te da eso. O sea, qué te dice Google de la demanda de tu mercado. Y con eso tú ya puedes tomar una decisión específica sobre qué realmente deberías hacer o no y cuánto deberías invertir. Listo, Laura, muchísimas gracias. Emprendedores, empresarios, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan a desconectar. Ahorita vamos a continuar a las 12 del día. Tenemos ya confirmada la participación de Ricardo. Ricardo hace parte de Corferias y nos va a hablar sobre un tema súper interesante y es todo el tema de las ferias. Y ahorita con esta nueva coyuntura que tenemos con el tema del COVID, cómo se van a hacer esas ferias a través de la virtualidad. Entonces es una charla bien interesante que a todos nos debe preocupar e interesar porque es la forma en cómo podemos ser visibles, ¿no? Entonces vamos a rematar este día, que ha sido un día en serio muy provechoso, con este tema de Corferias. Entonces los invito a que a las 12 vamos a estar se conecten a las 12, vamos a estar con la charla de Ricardo. Cualquier duda o inquietud que tengan con Laura, por favor, le van escribiendo ahí en el post de Facebook para que ella les pueda contestar y les pueda apoyar puntualmente. Tenemos una última pregunta que pues igual tenemos un tiempo. Lau, te Perfecto. preguntan, yo inventé un juego de mesa que combina ajedrez y parqués. Estrategia de azar. ¿Qué red me aconsejas? Juli, ¿me repites que es que te vi cortado? Yo inventé, nos dice Jairo, yo inventé un juego de mesa que combina ajedrez y parqués, estrategia y azar. ¿Qué red me aconsejas? Ok. La pregunta sería, ¿quién es tu público primero? ¿A quién le vas a vender? ¿Por qué? Porque puede ser un juego en este caso que es para niños o puede ser un juego para adultos. Y todo eso nos va a cambiar. Por ejemplo, si es para niños, ¿a quién le voy a vender yo? Al papá. Entonces la estrategia va a ser totalmente diferente. Si va a ser para adultos, ¿qué valor le voy a dar a la gente? ¿Por qué la gente se va a incentivar a comprar esto? Si yo digo, listo, yo ya tengo súper claro que es un juego, me imagino que es digital, para que la gente entre, puedes usar todas las redes sociales. O sea, en ese caso yo usaría Facebook, usaría Instagram y usaría todas las campañas de ads que se puedan. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es promoción. Entonces,
todas las redes que te permitan promocionar, todas las pautas de Google en display, en YouTube, todo este tipo de pautas serían las adecuadas, sea digital o sea un juego tradicional, porque necesitas es generar ese posicionamiento. Y finalmente, de lo poco que puedo intuir del consumidor, es algo que puede usar cualquier persona. Entonces, yo le recomendaría usar bastantes redes, o sea, Facebook, Instagram y todos los displays de Google. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Ya saben, pueden conectar con Laura en estos espacios también, queridos empresarios y emprendedores, es para que ustedes se conecten con cada una de las firmas que es fundadora de esta Alianza por el Emprendimiento, que lo vamos a sorprender este año. Vamos a hacer muchas cosas para poderlos apoyar en todas sus iniciativas. Entonces, la idea es que nos sigan